¿Recuerda usted cuando le platicaba de los censos en el Estado de México, pero no solamente en el Estado, sino en la República Mexicana, de la importancia de los números, de las encuestas, de lo que sucede en términos generales en la numeralia, que es la radiografía de lo que al país se refiere, y que me comprometía a invitar al doctor Jaime Hernández Vergara? Pues finalmente está con nosotros el coordinador estatal del INEGI. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por atender esta invitación. Al contrario, Alejandro, es un gusto, ya la visita se ha postergado, todo llega como tiene que llegar. Ya lo habíamos platicado mucho, ¿no? Ya era el momento de sentarnos a platicar y que quien nos escucha podamos darles información que sea de su interés. Sobre todo cuando sabemos que el INEGI está preparándose para el 2024, censos económicos, entendemos. Estamos preparando los censos económicos y déjame decirles algo a quienes nos escuchan y comentarte, Alejandro, ya estamos también empezando a preparar 2025. Pero bueno, vamos por partes. De ese tamaño, o sea, Ajá. es que sí, de repente 2025 podría parecer para nosotros pues muy lejano. Sin embargo, en términos laborales de preparación, pues está a la vuelta de la esquina, supongo que así lo perciben ustedes, pero sin ánimo de adelantarnos pues al 2025, con los censos económicos 2024, ¿qué podemos esperar? Bueno, podemos esperar, tú dijiste al inicio de la charla, radiografía. ¿Qué te parece si ese término lo llevamos al momento actual y hablamos de una tomografía económica? Sí. Donde podamos identificar todas las características de qué actividades económicas prevalecen, de qué manera se llevan a cabo, cómo está el comportamiento económico en el estado, en los municipios y en el país. Y esta tomografía la obtenemos con el censo económico que estamos prácticamente ya llevando a cabo por diferentes etapas. Ahorita platicamos un poquito de ellas, Sí. pero con esta información conoceremos la estructura económica que tenemos en el estado y en el país. ¿Qué te parece? Muy interesante, doctor, sobre todo porque sabemos y entendemos que hoy por hoy el tener el pulso de la economía a nivel nacional, pues es un menester de mucha importancia, no solamente para los términos administrativos, sino también para el entendimiento ciudadano. El objetivo de estos censos camina, me imagino, pues, en esa misma dirección. Sí, el objetivo es precisamente tener toda la información básica de los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías, prestadores de servicio. ¿Para qué? Porque esa es la pregunta que finalmente tendremos que hacernos. Para tener indicadores económicos de México, pero además no solamente del país, Alejandro, con un nivel de detalle suficiente para poder identificar estas características en el estado, por las actividades económicas principales, y con esto tener un panorama muy completo de toda la estructura económica que tenemos, que hoy en día es sumamente importante. Déjame poner una anotación en la charla. Hagamos un recuento hacia atrás y pensemos pues que el último censo fue en el 2019. Ajá. ¿Qué pasó en el 2020, 2021? Y qué importante es tener hoy información del sector económico. ¿Qué te parece si lo dejamos como una anotación y algo que de alguna manera pudiera ayudarnos a fortalecer la importancia de contar en este momento con información económica? Tener la información estadística de término básico pues es fundamental, y supongo que por esa dirección camina también el magno objetivo de este censo particularmente. Claro, y yo creo que algo que es importante transmitir a quienes nos hacen el favor de escucharnos es precisamente la utilidad. ¿Para qué nos sirve? Es decir, ¿para qué nos va a permitir, qué nos va a permitir saber la información económica que tenemos en diferentes niveles de desagregación? Bueno, pongámoslo en algo práctico, Alejandro. Un trabajo de investigación. Por ejemplo. ¿Qué te parece si hacemos un estudio de mercado? Un estudio de mercado donde podamos identificar qué actividades económicas están, pero también tu competencia, Alejandro. Claro, que es importantísimo. Cambiémonos de actor, vámonos al sector público. ¿Cómo tomo decisiones a partir de la información? ¿Cómo diseño políticas públicas a partir de la información? Y hablemos de que tengo que hacer un proyecto académico. Claro. Donde pueda identificar el comportamiento que tiene precisamente el mercado y las actividades económicas en un espacio determinado, pues tengo la información del censo económico. Voy a contar con la información del censo económico. ¿Qué quiero decir con esto?
que prácticamente en todos los sectores este tipo de información es fundamental para poder tomar decisiones, desarrollar proyectos, hacer investigación, diseñar política pública, todo lo que tiene que ver con este sector. Información que eventualmente se convierte en información pública y disponible para todos, doctor. Yo creo que ese es el principio y el fin. Uh-huh. ¿Sí? La información es una herramienta, Alejandro. Claro. No es un fin en sí, es una herramienta para poder tomar decisiones. Y esto no acaba con el levantamiento de la información. Es una etapa donde al final a la sociedad se le regresa la información que nos proporciona para que entonces sea útil, convirtiéndose esa información en conocimiento. Y entonces en acciones concretas de acuerdo al ámbito que estemos hablando. Justamente hablábamos del tema de preparación hoy, por ejemplo, para estos censos económicos del año que viene. ¿Cómo se está preparando el INEGI? El próximo año, prácticamente el segundo semestre del año, va a ser más visible porque en ese momento le llamamos el levantamiento masivo, es decir, de todos los establecimientos que nos encontramos en las ciudades. Vamos a hacer el recorrido. Ahorita platicamos de cómo identificamos a los entrevistadores, Uh-huh. pero hoy, en este momento, ya de hecho quienes nos escuchan, posiblemente ya hayan tenido contacto, si forman parte de una de las empresas más importantes del estado y del país, la visita de un representante del instituto, en el cual ya los fue a ver, que hizo contacto con ellos o está en ese momento contactándolos, para tener algunos datos muy concretos y hacer el levantamiento de la información de este grupo que le llamamos Grupo Prioritario de Negocios. Así se le denomina. Así es. Y hablando del tema, pues, de identidad, de identificar a quienes están haciendo este ejercicio, a quienes están trabajando por parte del INEGI, pues tenemos que cruzarlo evidentemente con un estado de nerviosismo en el que particularmente nos vemos inmersos a causa justamente de un sentimiento de inseguridad. Entonces, el que toquen la puerta ya en México, pues ya nos pone en alerta, ¿no? Sobre todo cuando no estamos esperando a nadie en particular, pero si adicional a ello nos encontramos con que dicen venir del INEGI en nuestra empresa, en nuestro negocio, pues ¿qué tenemos que establecer como medidas de apremio si tenemos dudas, doctor? Yo creo que esa pregunta que haces es la primera que salta a la vista, es la que inmediatamente pues genera una preocupación, pero también una ocupación, Alejandro. Uh-huh. Y me pongo en ese sentido como un informante. Llega alguien, llega a mi empresa, pregunta por el contador o por el dueño de la empresa, dice que viene del INEGI. ¿Qué tengo que hacer? Confirmarlo. Yo tengo que tener la seguridad y la certeza de que la persona que está ahí efectivamente es un representante del INEGI. ¿Y cuáles son los mecanismos para poderlo hacer? Bueno, hay algunos muy visibles. O sea, voy a ver que tiene pues, el uniforme, la gorra, la mochila, el chaleco y trae un dispositivo móvil donde capta la información. Pero más allá de eso, trae una credencial que tiene un holograma de seguridad. No es suficiente. Voy a la página del INEGI, el folio que tiene esa credencial, yo lo tecleo y entonces lo que hago es que en esa página de operativos de campo voy a teclear ese número de folio que tiene la credencial y me va a aparecer que la imagen que me está presentando, igual, para que entonces yo tenga la certeza de que la persona que está ahí sí es un representante del INEGI. O puedo hablar al 01800 y entonces también ahí, oiga, fíjese que está fulano de tal, a ver, permítame. Uh-huh. ¿Confirman? ¿Sabe qué? Sí. ¿O sabe qué? No. ¿O no? No, Sí. ajá. Entonces, bajo estos elementos, yo creo que podemos lograr confianza Uh-huh. y entonces con esa confianza, certidumbre de quién va a dar la información para que entonces efectivamente pueda llevarse a cabo el levantamiento de la información. Estamos platicando en entrevista exclusiva con Jaime Hernández Vergara, coordinador estatal del INEGI en el Estado de México, evidentemente. Doctor, un tema que yo no sabía y que sinceramente me ha sorprendido mucho es enterarme que después de cada uno de los ejercicios de censo, el INEGI destruye los chalecos y destruye toda la indumentaria que los trabajadores realizan en este sentido. Esto es como parte también de un proceso de seguridad. Esto que acabas de comentar, generalmente no se da a conocer a la opinión pública, pero es algo que sí vale la pena platicarles. Acaba un operativo,
¿sí? Cualquiera que este sea, el censo económico, el censo de población. Y entonces, ¿cómo garantizas que el equipo que fue utilizado en ese momento, por dos razones, sanitarias y además de seguridad, se procede a la destrucción? Entonces, con esto, de alguna manera, quitamos de alguna manera la posibilidad de que haya un mal uso de este tipo de indumentaria o de materiales para un fin que no sea el que originalmente está concebido. Esto evidentemente a modo de colofón por el tema de identificar a quienes llegan a tocar ya bien a la empresa o al hogar particular, para que también pues aquellos que pues somos sujetos de aportar estos datos nos sintamos también seguros y acompañados por el nivel de compromiso del INEGI que aporta en este sentido, doctor. Claro, y además, Alejandro, quienes nos hacen favor de escucharnos, decirles que al final la información es para ustedes. Es decir, la información regresa a la sociedad. Estamos siempre con la intención de poder proporcionar toda la información de todos los diferentes temas a la sociedad para que se puedan tomar mejores decisiones, para que cualquier tipo de proyecto esté debidamente fundamentado, para que, como en este caso, en el censo económico, se conozca de manera muy detallada la estructura económica que tenemos y con esto efectivamente proceder a los diferentes proyectos en los ámbitos que correspondan, se lleven a cabo con información de calidad, oportuna y veraz. Hablando de los números, siempre tenemos que hablar pues de mucho rigor, ¿no, doctor? Entonces, dentro de ese rigor y de la planificación, pues yo supongo que hay una serie de etapas que están previendo para el censo económico que viene. Sí, platicamos hace ratito, está este grupo de negocios prioritarios. El primer semestre del siguiente año empezaremos con el grupo de todos los establecimientos que se encuentran en las localidades urbanas, los visitaremos también. Habrá una campaña para el segundo semestre para el primer semestre del siguiente año, una campaña importante de difusión para que efectivamente se refuerce de alguna manera el conocimiento que se tiene de este tipo de proyectos y la sociedad esté más enterada, sepa que vamos a estar siendo mucho más visibles, en este caso en las localidades urbanas, y además el poder contar con la participación, que vale la pena comentar, siempre ha sido sumamente favorable. Hay que agradecerlo, hay que reconocerlo y hay que decirlo también. Eso facilita evidentemente la fiabilidad de los datos que se recaban, doctor. Definitivamente, yo creo que es determinante. En la medida que la sociedad siga confiando en el instituto, los datos que tendremos serán mucho más certeros, más precisos y obviamente cumplirán con esos criterios y al final regresarán a quien los tiene que utilizar. Como lo comentábamos al principio, cuando hacemos un ejercicio de memoria, recordamos a la persona que está levantando el censo, anotando en un cuadernillo específico, ¿no? Como en una batería donde va poniendo sí, no o pues algunos datos adicionales. Supongo que esto sigue siendo parte, aunque ya no es la única parte del levantamiento de los datos, doctor. Los censos económicos se llevan a cabo desde 1930. O sea, hay una larguísima tradición censal de los censos económicos. Y hace algunos años todavía, no sé si deba de decirlo al aire, pero hace algunos años todavía levantábamos la información con cuestionarios. Con el cuestionario en papel, sí, ¿no? Claro, Sí. ajá. Hoy no. Hoy contamos con dispositivos móviles. ¿Sí? Muy bien. Donde de alguna manera tienes prácticamente cargado el cuestionario. Tiene criterios de validación. Eso también es importante, porque entonces vas captando la información y va de alguna manera con un algoritmo generando un análisis de congruencia y de consistencia de la información. Entiendo. Ajá. Y además, este tipo de medios para captar la información nos ayuda porque antes, después de que levantabas el cuestionario en papel, pues entregabas el cuestionario y había todo un ejército de personas que se encargaban de capturar toda la información. Había equipos gigantes para hacer el procesamiento de la información. Claro. Hoy ya estamos en una etapa mucho más avanzada, con más tecnología, y esto sin duda facilita, entre otras cosas, los resultados oportunos de los censos. Dinamizado pues el resultado, pero además también habla de una inversión importante, de una evolución, de capacitación y de un compromiso, reitero, con la información pública. Definitivamente, y cumplir precisamente con que esta información sea veraz y también, sin duda, de calidad y oportuna. Creo que ahí hay un punto fundamental para que efectivamente, una vez que se levante la información del censo, rápidamente regrese a la sociedad para que entonces sea utilizada.
Hoy México, ¿en qué rango se encuentra con respecto a otros países hablando de este tipo de ejercicios, doctor? Vale la pena comentarlo. Yo creo que como país, Ujú. sin duda tenemos una estructura sumamente sólida en materia de información estadística. Ha habido diferentes reconocimientos del instituto a nivel internacional en la materia estadística y también en la materia geográfica. A lo mejor algún día platicamos un poquito de eso, Sí, sería porque de bueno, ¿eh? repente no damos a conocer aquello que está sucediendo afuera, que Ujú. nos involucra como institución y que pudiera de alguna manera también decirle a la sociedad cómo estamos en la materia. INEGI siempre ha estado ahí, pues tenemos imagen de un INEGI siempre activo, no 300, no los 365 días del año como sí lo hacen, porque ahorita justamente vamos a remarcar esta parte, porque no solamente tiene que ver con el censo directamente en las casas, ya estamos hablando justamente ahorita del el que se desarrolla en materia económica, que por cierto sí me gustaría pedirle que nos presumiera algunos datos en ese sentido. Hay números, ya que estamos hablando de números, pues presumirlos, ¿no, doctor? Claro que sí. Yo creo que hay datos interesantes de los censos económicos. Vamos a poner un dato en la nota del día de hoy. Y vamos a preguntarnos cuántos establecimientos económicos tiene el Estado de México. Y si alguien nos ayuda por ahí haciendo un cálculo, diremos que tenemos más de 600,000 unidades económicas en el Estado, Solamente en el Estado de solamente en el México. Estado de México. Y vamos a poner una perspectiva, porque siempre las referencias como que nos ayudan mucho a dimensionar. Vamos a pensar que tenemos 100 establecimientos en todo el país, ¿no? Ujú. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos estarían en el Estado de México? ¿Cuántos crees? ¿Cuántos sería entonces, doctor? Estamos hablando de que 12 de cada 10 establecimientos de todo el país Ujú. los tenemos ¿en dónde? En nuestro estado, en el Así Estado de es. México. ¿Qué te parece? Pues muy interesante, pero esto es gracias solamente al ejercicio que hace de manera dinámica y recurrente el INEGI para hacer públicos estos datos. Es menester hacer, me parece, insistentes en este apartado. Son datos que después de reunirse y de trabajarse y de establecerse pues en estos parámetros ya con la dureza que solamente los números poseen, se convierten en datos de acceso público que siguen ahí directamente en el INEGI y que dónde, bueno, ya que se los estamos dando, dónde los podemos checar, doctor? A mí me gustaría mucho porque, bueno, todavía dentro de los centros de información que hay del país tenemos uno aquí muy cerquita de donde estamos transmitiendo. Está muy cerquita aquí a la vuelta, hay un Ujú. centro de información. Pero además de podernos visitar y que se van a sorprender. O sea, cuando uno va a un centro de información, te das cuenta que hay personas muy profesionales, con vocación, que te van a atender. Y te Es van a orientar y importante. te van a acompañar en tu proyecto. Pero además, en www.inegi.org.mx está también la posibilidad de poder solicitar información. Te Ujú. contestan, te dicen, ¿sabes qué? Aquí está la liga o aquí está la información que tú necesitas. O al call center en el 800-111-46-34. También está esa posibilidad. O, pues hoy en día no podemos decir que hay tantos medios. Están las Así redes es. sociales, está el Face, está el Twitter, está el Instagram, está un correo electrónico de atención.usuarios@inegi.org.mx, donde de todas estas formas podemos solicitar información y hagan la prueba y verán qué tipo de servicio se está brindando. Que es importante mencionarlo. De primer nivel, hay que decirlo. Ya lo hemos utilizado, sabemos que para efectos del periodismo que esta casa se precia tener, pues tenemos que acercarnos también a los datos duros de la numeralia que solamente el INEGI puede proporcionar bajo esta característica de ser público, accesible y disponible para todos los que lo buscamos. No quiero despedirme sin echar mano de pues un mensaje del público, si usted me lo permite. Déjeme saludar en el 722-615-1215 a quienes nos escuchan en El Oro y desde El Oro le saludan y nos cuestionan. Sería bueno
que a la indumentaria de los visitantes del INEGI le agregaran un código QR, así lo podríamos escanear y tener certeza que es un visitador genuino y no un impostor. Doctor. Gracias por el comentario. Ya tenemos los QRs en las credenciales. Las credenciales ya existen. Ya están ahí. Pero bueno, me llevo y agradezco el comentario. Gracias a quien nos escucha en el oro. Algo muy valioso y que bueno, si finalmente nos ayuda a que podamos brindarle seguridad y confianza a nuestros informantes. Gracias. Es la entrevista con el doctor Jaime Hernández Vergara, coordinador estatal del INEGI, por primera vez en Cadena Azul Radio, y que sea la primera de muchas, Doc? Ya. Invitado permanente, bienvenido siempre. Gracias, ya tenemos por ahí algo. Cuando ustedes no lo escuchaban fuera del aire, también está interesante la charla. También fuera, dicen off the record, también se pone interesante la charla. Estamos viendo la forma de integrar estos números. Ya que son públicos, pues también integrarlos de manera dinámica en esta programación que sabemos al público en términos generales le va a interesar y le va a servir mucho. Ese es el fin de estos ejercicios, ese es el propósito. Doctor Jaime Hernández Vergara, bienvenido siempre. Algo que desee agregar, por favor. Gracias, Alejandro, por el espacio, por la oportunidad, por tener este momento para poder difundir lo que estamos haciendo, y será un gusto siempre estar contigo. Siempre bienvenido, gracias al auditorio, gracias al 95.7, gracias al 100.5 de frecuencia modulada, 10 de la mañana con 28 minutos. Es momento de confirmar que está usted a la vanguardia informativa, que mi nombre es Alejandro Alejandre y que le espero mañana, como todos los días, en punto de las 8 de la mañana, donde el tigre ruge. Muy buenos días, buena información. Hasta mañana. Rotativo Noticias, sin filtro. En Cadena Azul